Una dosis de energía y economía. Pemex, el medio ambiente y la energía. Hoy en día, esta empresa va a requerir, aparte del presupuesto que se le asigna, entre un 10 hasta un 15% más del dinero en relación con el CAPEX. ¿Esto qué significa? Que se necesitarán entre 80 hasta 120 mil millones de pesos adicionales para que la empresa pueda reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en día, del total de gases de efecto invernadero producidos en México en forma diaria, la empresa Pemex representa alrededor entre el 15 al 20% del total de que se están produciendo hoy en día. De acuerdo al informe de sostenibilidad 2023, que ustedes pueden encontrar en la liga, hemos encontrado los siguientes hallazgos y basados en estos hemos determinado el dinero que se necesitará de acuerdo a la información de la empresa. De acuerdo a este reporte dado, en el 2024 se necesitarán entre el 14 y el 18% del gasto estimado requerido respecto al CAPEX total. ¿Esto qué significa? Que cuando vemos los datos de Pemex cuanto a las asignaciones de presupuestos dadas en cada uno de los años, podemos establecer que en el 2024 el CAPEX fue de casi de 20 mil millones de dólares. Cuando hacemos esta variación de acuerdo a esta clasificación que se tiene, podemos observar que la reducción de emisiones se necesitarán casi más de 3 mil millones de dólares. Para poder tener la seguridad industrial y el medio ambiente, se necesitarán casi los 3.4 mil millones de dólares en cada año en el 2024. Si en el dado caso que el presupuesto del 2025 se incrementara el CAPEX en un 10%, se necesitarían casi 2.8 mil millones de dólares referenciados a un incremento del 10%. Esto derivado que se estima que se va a necesitar una menor cantidad del 2025 al 2030 en base a los programas y la planeación que se tiene de la reducción de los gases de efecto invernadero. Pero en el dado caso que se pudiera dar un 40% más Pemex, derivado que quieren entrar en la parte de energías renovables, en la parte de litio y otros procesos y otros negocios, entonces estaríamos hablando casi de más de 3.600 millones de dólares que se tendrían que darle de presupuesto adicional. Esto más o menos estaríamos hablando entre los 80 y hasta los 120 mil millones de pesos adicionales que se tendrían que dar en forma anualizada año tras año a partir del año 2025 en adelante. Esto es muy importante hoy que en el mes de septiembre se va a tener la presentación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el presupuesto que se le asignarán a las empresas productivas del Estado. Posiblemente ya tendríamos que estar llamando productivas empresas estatales, regresando al rubro anterior hasta antes de la reforma energética. Con toda esta información y con los dineros que se necesitan para poder reducir los gases de efecto invernadero, lo que se espera es que podemos ver en las tablas que se muestran a continuación, se incluyen los índices de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero de los principales procesos productivos de la institución, lo que permite comparar el desempeño de Pemex en 2023 respecto al año previo y respecto al año base. Como ustedes pueden ver, del 2022 al 2023, la extracción y producción de petróleo y de gas se pretendió y observó que en el año 2022 se producían 38.8 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada miles de barriles de pies de crudo equivalentes que se estaban produciendo. Es decir, entre la producción del crudo y del gas, esto es la cantidad de toneladas que se producían por cada 1.000 barriles. En el 2023, como podemos observar, disminuyó la cantidad de toneladas. La refinación del crudo, podemos ver que de 62.6 toneladas de dióxido de carbono por cada 1.000 barriles que entran en las refinerías, y para el año 2023 pasó a 62. El proceso de gas bajó de 10 a 4.2, que es una de las principales estrategias que ha tenido la empresa en la reducción sobre todo de los gases que se tienen de gas natural y lo que se hace del venteo, y esto ha colaborado para disminuir las toneladas de dióxido de carbono por cada millón de pies cúbicos que se estén hoy en día emanando o que se estén en el procesamiento de gas. La producción de petroquímicos, esta se incrementó de 17.2 a 18.3 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada tonelada producida. La producción de petroquímicos pasó de 2.2 a 2.5 por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente por tonelada producida. Y la producción de petroquímicos podemos ver que se redujo de 2.6 a 2.2. Esto lo que nos conlleva es que podemos observar que las relaciones que se tienen, sobre todo en las refinerías, están casi al doble de lo que planea Pemex estar y sobre los estándares internacionales, de los cuales para la refinación no deberían de pasar de 30 y la exploración y producción no debería de pasar de 20 toneladas.
Entonces, es este dinero, la pregunta que se le va a asignar a Pemex y lo que se ha calculado, ¿será el suficiente en base a lo que estamos observando hoy en día? De acuerdo a los datos que pudimos observar, del total de emisiones directas de alrededor, el 69% correspondió al dióxido de carbono, como podemos ver aquí en la gráfica, y el 31% correspondió al metano. 24.3 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y que corresponden al 39.8 del total fueron generados por el uso de combustibles en equipos de combustión, calderas, calentadores a fuego directo, turbinas de gas y motores de combustión interna, entre otros. 25.6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente corresponde al 41.9%, se originado por el envío de gases y condensados a quemadores de desfogues, rutinarios, no rutinarios y de emergencia. Y 11.2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes al 18.3 correspondieron a venteos y otras emisiones fugitivas. Como podemos ver aquí, el 39.8% proviene de la combustión de equipos, el 41.9% en desfogues y el 18.3% en venteos y cuestiones fugitivas que se tienen sobre todo de los gases. Entonces, esto es como hoy está haciendo Pemex, cómo está produciendo la cantidad de gases de efecto invernadero y hacer una revisión exhaustiva podemos encontrar que Pemex cuenta con una estrategia orientada hacia la eficiencia energética, es decir, aprovechar los equipos que se tienen hoy en día y esto, eficiencia energética, aumentará y será mejor siempre y cuando tenga los mantenimientos y la actualización de los equipos que se utilizan en cada uno de los procesos que tiene la empresa hoy en día. Esto dará origen a la reducción de emisiones de gases invernadero, por lo que le ha establecido las siguientes metas para el mediano y largo plazo. El total de gases de efecto invernadero PM representan entre el 15 a 20% del total de forma diaria de sus actividades que se tienen en su totalidad en nuestro país. Este es el plan que tienen hoy en día. Lo que tiene las metas de plan de negocios de 2023 al 2027, la extracción y producción de crudo y de gas es emitir 22.2 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 1,000 barriles de pies de crudo equivalente que se estén produciendo y pasarlo hasta 19.91. Si ustedes pueden observar que está por debajo del estándar a nivel mundial, que es abajo de 20, y el procesamiento de gas pasará de 4.50 a 4.18. La refinación todavía estará por debajo, estará todavía por arriba cuando debe estar por debajo de las 30 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 1,000 barriles que se estén introduciendo. Pero la realidad es otra. En el 2023 se esperaba que fuera de 22.2 y es de 37.80. En el 2023 se esperaba que fuera de 4.50 y la realidad fue de 10. Y la realidad de la refinación se esperaba que fuera de 41.5 y pasó a 62.60. Esto quiere decir que se tendrían que bajar casi en más de 19 puntos en la parte, más de 19 toneladas, lo que se puede observar al 2027. Aquí se tienen que bajar 5 toneladas y aquí se tienen que bajar casi alrededor de casi más de 20 toneladas. Esto significa un gran esfuerzo que tiene que realizar Pemex y sobre todo contar con el dinero suficiente, sobre todo para darle mantenimiento, actualizar equipos y con esto tener una mejor eficiencia en cada uno de ellos y poder reducir los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como ya vimos, es el dióxido de carbono, metano, calor y otros gases que pueden ser emanados por parte de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa productiva del Estado y dentro de poco de la parte estatal. Ese es un gran reto que tiene Pemex del año 2025 al 2030, derivado sobre todo que hoy en día en las últimas reuniones que se han tenido del COPI, se va a hacer la transición energética en forma plausible y conciencia, en este sentido que todavía se van a poder utilizar los combustibles fósiles y principalmente el petróleo crudo y el gas natural para la utilización de la cotidianidad del mundo. Es muy complicado hoy en día sacar a estos dos combustibles fósiles junto con sus derivados en las economías del país. Por lo tanto, se va a permitir, pero lo único que tendrás que hacer es una mayor inversión para reducir los gases de efecto invernadero. De no hacerlo esto, estarías fuera de los estándares y sobre todo en la forma que hoy en día se permitirían hacer las actividades en el sector de hidrocarburos. Cuando vemos la entrada de las refinerías, que esto es muy importante, que se dice que se contamina, podemos ver, por ejemplo, la refinería de Cadereyta en el año 2018 se metían 118,000 barriles en forma diaria en promedio anualizado. Vimos que para el año ya 2024 se incrementó a 143, un incremento de entrada de crudo y esto por lo tanto hubo un incremento en cuanto a gases de efecto invernadero derivado
que no se hizo una inversión eficiente, sobre todo para reducir los gases de efecto invernadero. Para el año 2027 se espera que llegue hasta los 180,000 barriles, Madero de 19 que se empezó en el año 2018, ya para el año 2024 el promedio está en 124, se espera que se mantenga en el año 2027. La parte de Minatitlán pasó de 26 a 130, 150. Hemos visto, por ejemplo, Madero y Minatitlán se ha incrementado su utilización, y Salamanca de 140 hemos visto que bajó y hoy en día está en 139. Es decir, Salamanca regresó a los mismos niveles que tenía en 2018 para el año 2024 y se espera que llegue a 184. Salina Cruz de 165 pasó a 210 y se espera que llegue a 265 con las refiguraciones que se pretenden hacer, y Tula de 143 se pretende que pase de 190 a 240. Esperemos la refinería Olmeca en función de la eficiencia y sobre todo cuando ya empiece a operar, cuáles van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero que pudieran tener. Con estos datos de cuánto crudo está entrando y sobre todo las observaciones en los reportes que se han hecho en forma anualizada, hicimos el cálculo de la eficiencia e utilización de cada una de las refinerías. Por ejemplo, la refinería de Cadereyta pasó de un 43 a un 52% y se espera que llegue a un 65%, siempre y cuando tengamos las condiciones idóneas, sobre todo para mejorar y tener una mejor eficiencia en las refinerías. La de Amador pasó de 10% de utilización a un 65%, se espera que se mantenga. La de Minatitlán pasó de un 9% a un 45% y se espera que llegue a 53%. La de Salamanca de 57 se mantuvo 57 y se espera que suba a 75. La refinería Salina Cruz de 50 pasa a 64 y 80, y la de Tula de 45 de utilización pasó a 60 y se espera que llegue hasta 76. Lo del 2027 dependerá mucho, sobre todo del esfuerzo que se pueda tener para poder incrementar el volumen de entrada. Hoy en día las refinerías en promedio no pasan del 60%, y esto quiere decir que en menos de 3 años tienen que subir las refinerías su utilización en promedio a nivel nacional en 15 puntos. Esto dependerá mucho del presupuesto y del dinero que se le asigna a Pemex, derivado también de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tengan el dinero suficiente para actualizar, modernizar y hacer los mantenimientos correctivos que se necesitan de algunos equipos que han perdido su eficiencia en cada uno de los procesos, cada una de las refinerías. Con todo esto, lo que vemos nosotros que la refinería de Cadereyta produce casi 5,800 toneladas en forma diaria en el 2018. En el año 2024 va a producir más de 8,000 toneladas, 8,851 toneladas de dióxido de carbono o de gas de efecto invernadero, y lo que se espera es que se reduzca para el año 2027. Lo que vemos en Tampico Madero de 952 ya pasó a 7,682 las emisiones de gas de efecto invernadero, y esto se deriva por la cantidad de crudo que entra a la refinería, que aumentó. Y se espera que pueda reducir, y esta reducción de 7,000 a 4,000 significa que se tiene que dar una inversión, sobre todo en la eficiencia de los equipos y hacer mantenimientos correctivos. De Metitlán de 1,301 pasó a 8,038 y pasaría a 5,675. Madero y Minatitlán hemos de recordar que se utiliza crudo pesado y por lo tanto se necesita una mayor cantidad de energía para poder romper las moléculas de hidrocarburo. Por lo tanto, se necesita una mejor eficiencia de los equipos. Salamanca de 6,977 pasó a 8,629 y se espera que se reduzca. Salina Cruz pasará de 13,000 toneladas diarias a 10,000, y Tula de 7,093 a 11,775 a 9,079. Como vemos, todas las refinerías de respecto al 2024 se pretende reducir y está en función del mejoramiento y sobre todo de la capacidad. En cuanto a la parte extractiva, podemos ver que en la parte de abajo es la producción de crudo en millones de barriles diarios, y podemos ver que en el 2018 se producían 1,8 millones de barriles diarios y se producían 44,000 toneladas diarias. En el 2019, 46, y como podemos ver, en el año 2024, una producción de 1,798 millones de barriles que se están teniendo hoy en día, se está produciendo 63,000 toneladas diarias de dióxido de carbono de la producción que se está realizando hoy en día de gases de efecto invernadero. Para el año 2027 se espera que se pueda reducir a 35,000 toneladas en forma diaria bajo una producción de 1,8 millones de barriles. Con toda esta información y con los dineros que Pemex necesita, la pregunta es, ¿van a poder aumentar el presupuesto a Pemex en un 10 o en un 40%? Estos aumentos que se puedan dar en el CAPEX significarían darle una mayor cantidad de dinero, sobre todo para las reducciones de emisiones, y estas reducciones de emisiones dependerán mucho sobre las condicionantes de los mantenimientos correctivos y actualizaciones que se puedan tener en cada uno de los procesos, y sobre todo la mejora de la extracción y la
producción de los hidrocarburos, su transformación, su movilidad. Sin el dinero no se podrán hacer cambios sustanciales.